Se os ve bien y me veo bien. Y eso que no me observo a mí mismo, ¿no? Hoy, ¿sabéis una cosa? En el libro de Hechos a mí me encanta por la sencilla razón de que podemos encontrar cómo aquellas primeras iglesias se fundaban, crecían, los problemas que tenían, cómo los confrontaban. Me parece apasionante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que en eso coincidimos todos, me parece, ¿no? Que es un libro que te anima muchísimo, ¿no? Y sí, puse un título y ahí me tengo que decir, no sé si iba a responder a la pregunta, ¿sabes? Pero a mí me queda bonita la pregunta que hice, ¿no? Poner el mundo del revés. Bueno, si habéis estado atentos y atentas, que seguro que sí, pues habéis leído ese texto que dicen, estos que trastornan el mundo han venido aquí. ¿Os habéis dado cuenta? Es un texto de esos que ya se brinda para un título, ¿no? Porque trastornar a el mundo es ponerlo patas arriba, darle la vuelta a las cosas, etcétera, 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 ¿no? Poner el mundo del revés. Esa es misión de la Iglesia. Vamos a ver. Una cosa importante del texto que tenemos aquí delante es que esta expresión no la dicen o no la expresan simpatizantes de los cristianos y cristianas, no. Son los oponentes que la dicen con el fin de lanzar una acusación. Estos que andan trastornando el mundo, estos que están poniendo el mundo patas arriba, han llegado aquí. Y no solamente eso, sino que contravienen los decretos del César y además dicen que hay otro rey, Jesús. Es decir, esto lo dicen, repito, subrayo, aquellos que se oponen. Y es una forma de acusar a esos cristianos. Y creo que es importante preguntarnos, aquí sí, es si esta acusación tiene algún sentido. Si esta acusación tiene algún sentido. ¿Es verdad que estaban trastornando el mundo? ¿Es verdad que contravenían los decretos del César y confesando que había otro rey, Jesús? Porque esa es la acusación. ¿Es verdad esto? Evidentemente, el sector de judíos, no todos los judíos, hay versiones que ponen los judíos, ¿no? Hay todos, ¿no? Un sector de judíos que no creían se oponen a los apóstoles, a su predicación. Eso creo que lo tenemos claro. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que resulta que ante la predicación del apóstol Pablo, de Silas, etcétera, vemos como hay mucha gente que reacciona positivamente a ese mensaje y se adhieren a Jesús y al mensaje que están predicando. Fijaos que dicen que judíos creían, pero que también muchos simpatizantes del judaísmo, temerosos de Dios, muchos habían creído al Evangelio. Iba a decir, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, hay un sector del judaísmo que ve en esto algo que les complica mucho la vida, porque están perdiendo clientela, para que nos entendamos. Pierden clientela y tienen que reaccionar. Esto no puede ser, porque se están llevando a mucha gente de la sinagoga. Justamente los temerosos eran paganos que simpatizaban con el judaísmo, no se habían hecho judíos, pero simpatizaban con la religión judía, con las costumbres, etc. Y aquí estaba el grueso de la gente que cree en Jesús y que se adhieren al mensaje de los discípulos. Esto hay una reacción muy fuerte contra ellos y por eso dicen estos que trastornan el mundo, han llegado aquí y hay que hacer algo con ellos, porque nos están complicando la vida. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera aclarar, si hay que aclararlo, es que en aquel tiempo no es como los nuestros, de que una cosa es la religión, otra cosa es la política. Sino que en aquellos tiempos, bien lo sabéis, eso era un pack. Y es importante entender esto, ¿no? Porque nos va a servir un poco para ver lo que estaba pasando y qué se supone que es la opción de la Iglesia, de la comunidad cristiana. Entonces es una acusación muy fuerte. Pero pregunta, ¿realmente estaban contraviniendo los decretos del César? ¿Realmente confesaban otro rey en competencia con el César, que era Jesús? ¿Es verdad eso? Bueno, en todo populismo, porque esto es una opción populista, pues hay parte de verdad que se carga, se viste con el fin de atacar. Vamos a ver. Hay otro texto que no hemos leído, ¿verdad? Que es el que aparece
en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, donde se expresa cuál es la vida interior de esta comunidad recién nacida, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de la fe que obra por el amor que trabaja, la esperanza que se mantiene, toda una serie de valores que es lo que da sentido a la vida de la comunidad. Y no solamente eso, sino que hay una expresión en Primera Tesalonicenses que va a decir lo siguiente, que los tesalonicenses, en medio de mucha tribulación, habían pasado de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ese es un dato a tener en cuenta. Es decir, la Iglesia en ese momento está optando claramente por Jesús, por los valores del reino, y dejan a un lado los ídolos de este mundo. Lo que implica es una ruptura clara, rotunda, radical con el mundo en el que están viviendo. Por lo tanto, yo diría que tienen mucha razón en acusarles, porque están haciendo algo que no es bueno, no es saludable y que no va bien, especialmente para aquellos judíos que no creían en Jesús. Es importante. Por lo tanto, ahora sí, respondiendo a la pregunta, si es misión de la Iglesia, digamos que eso va en el ADN de la Iglesia. ¿Qué es lo que va en el ADN de la Iglesia? Una opción de ruptura con el mundo, con el sistema en el que estamos viviendo. Esa es mi opinión al respecto. Una opción, una ruptura clara. ¿A través de qué? A través de las comunidades cristianas que se van conformando y que llevan un estilo de vida alternativo a la que se da en el imperio, a la que se da en el sistema, etc. Y eso levanta ampollas. Creedme que levanta ampollas, siempre y cuando nos tomemos en serio el Evangelio. Si no lo tomamos en serio, evidentemente no levanta ampollas ni levanta nada. Incluso nos pueden dar premios y reconocimientos, ¿no? Pero la idea es que la Iglesia camina contracorriente y eso va en su ADN. Por eso yo diría que la acusación tiene fundamento, porque ellos están poniendo el mundo del revés, donde en las comunidades que están edificando. Es decir, como tantas veces he dicho, y lo habéis oído, tanto a Ismael como a mí como a otros, es que alguien que entra a la comunidad de fe va a encontrar, o mejor dicho, debiera encontrar ese mundo del revés hecho carne. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, en el espacio de la comunidad no es mundo, no es imperio, no es el sistema que rige nuestro mundo. Vamos en otra dirección, como bien Jesús nos enseñó. Por lo tanto, el que entra en el espacio comunitario entra a ese mundo del revés que realmente está trastornando el mundo, fijaos, de una forma indirecta, pero que da resultados, porque está edificando un mundo diferente, o como se suele decir desde hace muchos años, está creando ese otro mundo posible que soñamos aquí y ahora. Por eso en Primera Tesalonicenses se habla de fe, amor y esperanza. Las comunidades trabajan, están comprometidas, y cuando hablo de comunidades hablo de todos vosotros, de todas vosotras, comprometidas con el proyecto de Jesús, pese a quien pese y levante las ampollas que levante. ¿Por qué? Porque entendemos que en nuestro ADN llevamos un virus, que es el virus del cambio radical a otra manera de ser. Por eso, se dice que se han convertido o han pasado de los ídolos a creer en el Dios vivo y verdadero. Eso es tremendo, porque renunciar a los ídolos es renunciar al imperio, es renunciar al César, es renunciar a todo lo que eso representa. Y se han adherido al Dios que se manifestó de una forma plena en Jesús. Espero que os deis cuenta, ¿no?, de la importancia y de la relevancia de lo que la misma Escritura está diciendo. Por eso, fijaos, cómo estas comunidades, a pesar de las circunstancias, porque está claro, hay oposición, al apóstol Pablo tienen que sacar de noche porque van a por él, y han detenido a Jasón, ¿no?, que no se sabe si era judío, hay discusión si era judío o no era judío, porque el nombre es griego, ¿no?, pero que es uno de los líderes que han creído en Jesús y han pedido una fianza. Le han pedido una fianza
porque lo que quieren es asegurarse que Pablo va a salir de ahí y salir ya, y se lo llevan. Acordaos que se lo llevan de noche, no lo hemos leído, pero el siguiente versículo 10 lo pone. Por la noche lo sacaron porque es la mejor manera de sacarlo de la foto. Otra vez, la pregunta que nos debemos hacer, como cristianos y cristianas, es que si realmente está en nuestro ADN como comunidad, como personas y demás, el ser mundo del revés y trastornar el mundo en nuestro medio. Porque cuando hablamos de trastornar el mundo, no estamos mirando tanto al mundo, sino a nosotros mismos. O sea, cómo nos movemos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Eso es el todo de la fe. Y que la ruptura es radical. No puedo creer, tú no puedes creer, no debes creer en los ídolos del sistema. Debes creer en Jesús y en su mensaje, que es lo que todos hacéis y creéis. Y es en esa dirección. Por lo tanto, sí, la respuesta yo diría que es positiva, que es misión de la Iglesia, pese a quien pese, trastornar el mundo en el que vivimos a través de sembrar el mundo y nuestras tierras de comunidades alternativas, realmente alternativas. Porque a veces yo lo que veo, lo que observo en mi propia experiencia es que a veces nuestras comunidades son más mundo. Somos más de lo mismo. Somos muy radicales en la prédica, pocos radicales en la práctica, que es donde nos jugamos todo. Por eso cuando hablamos de fe, amor y esperanza estamos hablando no de teorías, de ideas muy bonitas, ¿no?, sino de realidades que se plasman en la vida cotidiana, en tu vida cotidiana, en mi vida cotidiana. Y a eso estamos llamados. Por eso me impresiona, decía al principio, el libro de los Hechos, ¿no?, porque veo cómo predicaban, cómo Pablo va primero a la sinagoga, les intenta demostrar, y ahí debía haber unas discusiones interpretativas increíbles, que Jesús tenía que morir, resucitar, y los demás decían, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Dónde lo pone eso en el Antiguo Testamento? Había ahí discusiones tremendas, ¿no? Pero vemos cómo también se dice que los tesalonicenses que creyeron recibieron eso no como una palabra de hombres, va a decir, sino como auténtica palabra de Dios, porque el que juega el papel trascendental es el Espíritu que se mueve en lo que hablamos y en lo que vivimos. Importante. ¿Y esa es mi exhortación? No. El intentar darme y daros ánimo, ¿no? Ánimo. Que seguir a Jesús merece la pena, que merece la pena ver cómo aquellos hombres y mujeres construían comunidad e intentar sacar lecciones de ello y aplicarnos el cuento de que tú y yo ya no creemos en los ídolos del sistema, sino solo creemos en Jesús y creemos en un rey alternativo, porque no es rey a la manera del mundo. Daos cuenta que aquí cuando dice, me choca, porque cuando dice que Jesús es otro rey, es justamente Jesús, es algo de lo que huyó, lo sabéis, ¿no? Hay un momento en la vida de Jesús en los evangelios que le querían hacer rey y él dijo, esta no es mi opción. Por lo tanto, si queréis decir algo, es un rey de contraste, es un rey que nada tiene que ver con los reyes de este mundo. Y por ahí vamos. De ahí que cuando pasamos de aquí a ahí, pasamos a lo que es toda la metáfora de lo que es el reino de Dios. Si os dais cuenta, una mesa, como escribió un viejo profesor que tuve, una mesa compartida, abierta a todos, a todas, donde a nadie se le pregunta tú de quién eres, de dónde vienes, sino que se te brinda el amor de Jesús y el mundo del revés, porque creedme que esta mesa representa ese mundo del revés. Porque todo el mundo está invitado, pero los partidarios del sistema no quieren participar de esta mesa, como pasó en aquella parábola que ayer recordaba con un grupo, ¿no? Esa parábola que dice que un rey invitó a una gran boda, ¿os acordáis, no? Y todos pusieron excusa. Y los que pusieron excusa son los importantes. Y sin embargo, luego al final la casa se llenó de gente que estaba por la calle, de cojos paralíticos, ¿os acordáis? ¿No? Eso es tremendo, tremendo. Porque la mesa del Señor representa ese mundo del revés que aquellos hombres y mujeres cristianos quisieron edificar y que a lo largo de la historia, la Iglesia, lo distorsionamos todo. Metemos la zarpa y ya
se pierde el origen, la fuerza del Evangelio. Y es a través de esa fuerza del Evangelio que podemos experimentar el poder del Espíritu, transformando nuestras propias existencias, no solamente como individuos, sino como colectivo, como comunidad, algo tan importante. Por lo tanto, solamente deciros esto, ánimo. Seguir a Jesús merece la pena, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a lo mejor nos pueden venir mal dadas, dentro y fuera, pero seguir a Jesús merece la pena y construir comunidad merece la pena a pesar de todo. Ese es el ejemplo que nos dieron, ¿o no? Me parece que sí. Y a veces uno y una tiene que parar mientes y decir, bueno, ¿sabes qué? A pesar de todo, y créanme que me lo tengo que repetir muchas veces, a pesar de todo, seguir a Jesús merece la pena, construir comunidad merece la pena, a la manera de aquellos que rompieron con los ídolos de este mundo y se adhirieron al Dios único y verdadero que se manifiesta en toda su bondad en Jesús. Ese Dios que nos ama, voy a decir una barbaridad, que no disciplina a nadie, que no va con una vara por ahí a ver a quién se porta mal para darle caña. Es un Dios que nos acoge, nos acompaña y eso es maravilloso. Tener un Dios así merece la pena. Ahora, el Dios del sistema, en connivencia con la religión, es un Dios que castiga, que ya sabéis, que os voy a contar que no sepáis. Por lo tanto, que Dios nos bendiga. Amén. Decía justamente que la mesa es un símbolo, sí, pero es más que un símbolo, ¿no? Porque nos habla de una realidad tremenda, como comentaba hace un momento, ¿no? La realidad de ese mundo nuevo que viene y que podemos experimentar y gustar aquí y ahora, en este momento, ¿no? Vemos a Jesús, ¿os acordáis Jesús, no? Ahí en la mesa, con sus discípulos, entre los que se hallaba alguien muy interesante y que tiene muy mala prensa. ¿Sabéis quién estaba en la cena o no? Al pobre se le ha puesto verde, de paso, ¿no? Estaba Judas, ¿no? Estuvo participando de la mesa. Me parece tremendo, ¿no? Porque tal vez nosotros tú y yo, en lugar de Jesús, le hubiéramos dicho, mira, dedícate a otra cosa, sal un momentito, ¿no? Que estás excomulgado de todo esto, ¿no? Sin embargo, Jesús, ¿no? Lo acoge también y de una forma incomprensible también le da pan y le da vino, ¿no? Y eso me dice a mí que la mesa de Jesús es una mesa abierta. Está también Pedro. ¿Qué os va a contar de Pedro que no sepáis? Pero Pedro es el que va a pagar con su vida, si es el caso, yo doy mi vida por ti, pero al final acaba negando a Jesús. ¿Cuántas veces? 3. Que el 3 es el número acabado, el número perfecto. Ya no se le podía negar más, ya había llegado el tope de la negación, ¿no? Y sin embargo, esto también, ¿no? Y le va a decir, como recordáis ahí en Juan, pastorea mis ovejas. Es el mundo del revés. Y cuando yo tomo el pan y tomo el vino, me habla de esto, de mundo del revés, de que seguir a Jesús merece la pena. No importa dónde estés, merece la pena. Y eso es lo que debemos anunciar. Por lo tanto, si pasáis el pan ya, por favor, os lo agradeceré. Recordamos pues esa noche, ¿no? Que tomó pan, no era un pan así, evidentemente, ¿no? Era otro tipo de pan, un panácimo, ya lo sabéis, no me refiero a la forma del pan, del tipo de pan, ¿no? Dice que lo partió, ¿no? Y dijo algo
otra vez que tiene que ver con ese mundo del revés, ¿no? Porque dijo que esto era su cuerpo, que por nosotros, por nosotras iba a ser partido. Y con ello no solamente decía una frase bonita, sino que nos invitaba al seguimiento. Y al igual que Él dio su cuerpo, con todo lo que ello implica, por cada uno de nosotros, por cada una de nosotras, así nosotros, nosotras, debemos poner nuestra vida a favor de los hermanos y hermanas que nos rodean. Y eso es trastornar el mundo, creedme, y no hace falta que haga mucho énfasis, bien lo sabéis. Entonces, cuando tomamos el pan y lo comemos, lo hacemos en una memoria que nos cambia, que nos transforma, que es la memoria de Jesús. Comamos del pan. Podemos pasar el vino también. Presenta esto, ¿no? Derramar su sangre, que es morir, morir por la causa del reino de Dios. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamadas, me parece. Me da la ligera impresión. En Hebreos va a decir un momento, sostener la copa, no os cansáis porque pesa poco, dice, en la exhortación que les dirige a los creyentes hebreos, dice, mirad, lo estáis pasando mal. Vale, de acuerdo. Pero todavía no habéis sufrido hasta la sangre. ¿Os acordáis del texto? No habéis sufrido hasta la sangre, hasta lo último. Y es una referencia a Jesús, ¿no? Que es nuestro ejemplo. Más que hablar de sangre y de cosas raras de estas que a mí no me gustan en absoluto, ¿no? Esa demanda de sangre, 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 no. Lo que está diciendo es que hubo alguien, que es el Dios que se manifestó en Jesús, que dio su vida hasta la muerte y que curiosamente ahí está el misterio, es a nuestro favor. Para mí es un misterio insondable, a nuestro favor. Y entonces tomar la copa significa que yo me identifico con Jesús en esa opción y que estoy llamado a partir mi cuerpo por mis hermanos y hermanas, por ese mundo nuevo que viene, pero también a derramar todo mi ser, toda mi vida, eso significa la sangre, a favor del mundo nuevo que viene. Tomemos en memoria de Jesús, merece la pena. Y mientras recogen, permitidme una última cosa, ¿no? Que no quiero que se me quede ahí fuera, ¿no? Y algunos lo sabéis, y si no lo sabéis, pues yo ahora os lo cuento, ¿no? Ya sabéis, no voy a dar una clase de teología, Dios me libre, nunca mejor dicho eso que Dios me libre, pero sí deciros que hay diferentes comprensiones en cuanto a la mesa del Señor, ¿no?
Y uno es un poco presbiteriano en ese aspecto, ¿no? Un poco bastante. Y entonces siempre me gusta pensar que la cena del Señor, he dicho antes, un símbolo, ¿verdad? Una metáfora, etcétera, es algo más, ¿no? Y yo creo firmemente que no es que surja una espiritualidad de la mesa, sino que Jesús, el resucitado, se hace presente de una forma especial en este momento en el que creyentes, hombres y mujeres que nos hemos comprometido con Jesús, celebramos esta mesa. Él se hace presente de una forma especial. Y es pensar en ello, ¿no? Pensar en ello, entrar en esta realidad, porque entrar en esa realidad nos transforma, por dentro y por fuera, me parece. Acabando ya, siempre me gusta y nos gusta, ¿verdad?, citar ese texto de Pablo al final, ¿no?, que la muerte del Señor anunciamos. Anunciamos la muerte, anunciamos una vida entregada por la causa del reino. No es anunciar una muerte. Muchos morían crucificados y mucho peor que Jesús, ¿eh? A nivel de tortura y demás, ¿no? Sí, más, ¿no? Sino que significa que anunciamos todo lo que significa la cruz, en tanto en cuanto entrega por una causa, que es la causa del Padre que está en los cielos, el reino de Dios que viene. Por eso dice, la muerte del Señor anunciamos, proclamamos, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque Él viene y viene teniendo en sus brazos ese mundo nuevo, transformado, ya no trastornado, sino transformado, donde no solamente tú y yo, sino toda la creación y todo el orbe y toda la humanidad será transformada a la misma imagen del Hijo. Entraremos, por fin, en el tiempo del descanso, de la alegría y de la esperanza cumplida. Que el Señor nos bendiga. Amén.